¿Qué tal? Buenas noches. Me da muchísimo gusto que podamos compartir una sesión más de este cafecito entre mujeres, nuestra reunión número 4. Así que este tema es más que apasionante, todo lo que vamos a estar platicando y vamos a estar desarrollando a lo largo de este tiempo juntas. Y algo en lo que yo quisiera enfatizar, la sesión anterior estuvimos platicando acerca de una fórmula y esta fórmula tenía que ver con trabajar, con desarrollar, con hacer una mejor versión de cada una de nosotros, ¿no? Tu mejor versión. Y es algo que hoy tecnológicamente está pues obviamente muy de moda, ¿no? La última versión de tu celular, la última versión de tu computadora y también las últimas versiones de un virus, ¿no? Por ejemplo, que también hay versiones, ¿no? De los virus, hay versiones de que finalmente se van actualizando. Entonces, nosotros, pues también podemos actualizarnos, podemos lograr una mejor versión de nosotros mismas y especialmente en este tiempo queremos ayudarte o acompañarte a lo largo de este tiempo tan especial que estamos viviendo a nivel mundial de confinamiento en casa, para aprovechar al máximo este tiempo, para sacarle el mayor jugo al tiempo que estamos teniendo. Y vamos a desglosar por qué y para qué. Y para eso nosotros pues disponemos nuestro tiempo para poderte acompañar no solo a través de esta transmisión, sino de manera directa, ¿verdad? Vamos a dejar por ahí al final mi celular y tengamos la oportunidad de acompañarte en tus dudas, en tus inquietudes o en la información que quieras o necesites que te ampliemos al respecto, porque para eso estamos. Y bueno, para entrar ya en materia, quisiera hacer énfasis en una de las cosas que son muy importantes cuando nosotros vamos a platicar, evidentemente, de principios y de fundamentos de este planeta, de esta tierra, que están cimentados en lo que es la Biblia y que es el manual del ser humano, ¿no? El manual de vida de aquel que nos creó. Él nos creó, nos diseñó y luego nos dejó un manual para poder vivir conforme al diseño y a la mejor uso o aprovechamiento de aquellas cosas que nos fueron dadas. Y una de las cosas que nos fueron dadas tienen que ver con nuestra capacidad de entender. Si bien la Biblia es un libro que dice la Escritura que se revela por fe y para fe, si bien es la fe algo intangible, lo es también como es el conocimiento o el entendimiento. Y el entendimiento es algo que a Dios le importa mucho. Dicen por ahí que lo que no podemos entender no lo podemos retener. O sea, si nosotros queremos que algún niño recuerde algo, ¿verdad? Primero que nada lo tiene que entender, si no, no hay forma de que ese niño lo entienda. Por ejemplo, si a un niño pequeñito le decimos cuando va a la escuela, ¿verdad? Bueno, no te ensucies los zapatos o no te ensucies el uniforme. Son palabras que pues un niño a lo mejor de primaria ya entiende y puede comprender lo que esa instrucción requiere. Pero si le decimos a algún niño, ¿verdad? No violentes, por favor, la paz colectiva, pues a lo mejor el niño se queda así como que, sí, mami, pero pues ni siquiera entendió. Y al rato estamos recibiendo una llamada de la dirección que se golpeó con otro niño en el desayuno y que le volaron un diente y hay que ir por él para llevarlo al dentista, ¿no? Entonces, cuando uno va y le pregunta qué pasó, ¿por qué te peleaste si te dije que no violentaras la paz colectiva? Pues el niño te va a decir, ¿de qué me estás hablando? O sea, no entendí a lo que te referías. Y lo que te quiero decir es que nuestro cerebro solo tiene la capacidad de almacenar aquella información que puede comprender. Entonces, yo quiero en este momento, primero que nada, hacer énfasis en eso, porque todo lo que vamos a hablar, no solo en este día, sino en todas las sesiones que Dios nos permita tener y las veces que a mí Dios me da el privilegio de compartir algún tema, me interesa mucho que la gente pueda entender. Me acuerdo muy bien, Janet chiquita, mi hija,
en alguna ocasión de las primeras en que la vecinita la invitaba a jugar, pues me das permiso de ir a jugar a casa de fulanita, que era una vecina. Le digo, sí, ve, nada más por favor da buen testimonio. Y ella en la puerta se me queda mirando y me dice, sí, mamá, pero ¿qué es testimonio? Entonces, pues te das cuenta que pues aunque quiera o tenía la buena intención de obedecerme, pues esa era una palabra que ella no comprendía, ¿no? Entonces, nena, solo es que te portes bien. Ah, ok, eso sí lo puedo hacer, eso sí lo puedo intentar. ¿Por qué? Porque lo puedo entender. Entonces, de nada serviría todos los conceptos que podamos manejar, en este caso de la Biblia o de cualquier otra cosa, si no logramos entenderlo. Y mira cómo es un concepto tan importante que no es un tema que es una definición de maestros y de personas que enseñan, pero por supuesto, primeramente de parte de Dios, en Romanos 12, ese Romanos 12 es un versículo que vamos a estar utilizando mucho el día de hoy y dice deberes cristianos. Ese es el título de ese capítulo de Romanos 12. Y a mí me encanta que diga deberes porque los deberes conllevan también derechos. Y ahorita vamos a explicar por qué. Y en Romanos 12 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, Él quiere que nosotros nos presentemos ante Dios con entendimiento. El culto racional, como ahorita te estás presentando, en este caso, pues a través de una reunión online, primero que nada, este cuerpo lo moviste, le dijiste, deja de hacer lo que estás haciendo, vamos a sentarnos o acostarnos o parado, como quiera que estés, pero a dedicarle un tiempo a este tema que me interesa y por lo tanto vamos a dejar de hacer otras cosas. Y eso ya es un culto racional y desde el momento en que tú me estás escuchando, tu mente está haciendo procesos muy interesantes para poder comprender. Entonces, por eso te decía que te vamos a dejar mi celular para que cualquier cosa que no hayas comprendido o que te haya despertado una duda o un ¿será? No creo. Adelante, me lo preguntes y con todo gusto vamos a estar atentos a ello, porque es muy importante poder entender. ¿Y por qué dice Dios que quiere que entendamos y que nos presentemos con un culto racional? En el segundo versículo de este mismo capítulo, que es Romanos 12, dice, no os conforméis a este siglo. O sea, no te conformes no te conformes a lo que hoy sabes, no te conformes a lo que has aprendido, es lo que quiere decir. Y te quiero aquí hacer un paréntesis para decirte que yo siempre uso la versión de la Biblia, la Reina Valera 1960, es la Biblia, la versión con la que yo me introduje a aprender de ella y es la que he usado durante 15 años y es la que me encanta y me parece que para mí es un lenguaje sumamente claro, entonces no uso ninguna otra versión. Así que bueno, estaré haciendo siempre referencia a ella. Y dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo. No te conformes con lo que hoy sabes, con lo que has aprendido. Dice, sino transfórmate. ¿Verdad? Que es de lo que estamos hablando. ¿Cómo me transformo a una mejor versión de mí? Por medio, te explica el Señor, no te dice nomás transfórmate, te dice por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, hay que renovar lo que estamos pensando, ¿verdad? Eso a él le interesa, pero también lo bello es lo que viene a continuación. Tiene una coma y dice, ¿para qué? ¿Verdad? Los para qué de Dios. El para qué de para qué renuevo mi entendimiento. Dice, para que puedas comprobar, dice Dios, ¿cuál es la buena voluntad mía? O sea, dice, la buena voluntad de Dios, dice aquí, agradable y perfecta. Cualquier ser humano con raciocinio quiere estar en esa buena, perfecta y agradable voluntad de parte de Dios. Entonces, ¿por qué es tan importante para Dios que nosotros podamos renovar nuestro entendimiento y que no nos conformemos? Ya nos está diciendo, no sé dónde estés,
no es en qué nivel de conocimiento estés, en qué nivel de preparación, en qué nivel de relación con Dios, en qué nivel sociocultural estés. Solo Dios te está diciendo, no te conformes. Y no quiero que te conformes, ¿verdad? La manera en que te vas a salir de ese conformismo es renovando tus pensamientos, haciéndote ese ejercicio de actualización, de versión y llevándote él a través de esa renovación de tu entendimiento, a través de esta no conformidad, a conocer, dice aquí, para que compruebes. Aquí te habla no solo de conocer, te dice comprobar, o sea, comprobar de gustar, de tocar, de experimentar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, eso es algo sensacional, sensacional, porque nosotros necesitamos tener este concepto muy claro para entender que si yo estoy viviendo algo que no es bueno, que no es perfecto y que no es agradable, entonces no estoy viviendo la voluntad de Dios, porque Él dice que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Entonces, necesito buscar en qué parte me estoy quedando obsoleto, en qué parte no estoy teniendo los pensamientos conforme a las promesas de Dios para entonces yo renovarme. Y de eso se trata, de lo que te quiero platicar el día de hoy, de la importancia de que entendamos todo lo que vamos a hablar, la importancia de que la visión de este tiempo es presentarte algo que está muy de moda. Y te lo voy a presentar en una imagen que tenemos por acá en PowerPoint, que dice reto, desafío y proyecto en la imagen de PowerPoint que debes de estar viendo por allí. Y la intención precisamente es tu mejor versión, TMV. Y me gustó esta imagen que estás viendo porque precisamente tiene muchísimos cuadritos, o sea, es como finalmente un mosaico que te permite ver que para poder lograr tu mejor versión se requiere de la composición de muchos elementos que vamos a ir desglosando en esta fórmula que vimos la sesión anterior y que precisamente significa también un proceso. O sea, no es algo de hoy a la mañana, no es algo de una varita mágica, no es algo de un atajo, ¿no? De un camino corto, es algo que requiere un proceso porque es algo que vale la pena. Y tu mejor versión, que vamos a estar abreviando como TMV, aquí le puse el nombre que tú quieras porque están de moda y te puse 3 palabras para que tú elijas la que prefieras y con la que te identifiques más. Reto, este es un reto, este es un desafío de lograr tu mejor versión o es un proyecto. Cualquiera de estas 3 palabras te pueden hacer a ti como más resonancia, decir, ok, con esta palabra me identifico, así que tú escoge la que tú quieras utilizar. Y aquí, en esta parte, en la siguiente imagen, tenemos algo que es esencial para comprender qué elementos tengo para hacer mi mejor versión. Y decíamos la sesión anterior, pero y ahora lo quiero retomar algunas cositas de la sesión anterior, pero que son muy importantes para poder desglosar lo que viene adelante. Es que Dios nos ha dado a todos 2 cosas por igual, exactamente por igual. Y son el tiempo, o sea, a todos nos dio 24 horas de un día, 7 días de una semana y 365 días de un año. O sea, a todos nos los dio por igual. Obviamente, a todos, pues en el tiempo que estamos vivos, ¿verdad? El tiempo de vida humana, pues bueno, eso es algo que depende totalmente de Dios. Pero hablando del tiempo que cada quien tenemos de vida, todos disponemos de las mismas 24 horas. Y la otra cosa que Dios dio a todos por igual es el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de decidir qué es lo que yo quiero hacer o qué es aquello que yo quiero escoger, ¿verdad? Y veíamos precisamente un versículo que es muy impactante, que es Deuteronomio 28. Lo vimos en la sesión anterior, perdón, es Deuteronomio 30, 19. Dice aquí
A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces, este Dios que buscamos, ¿verdad? Que se ha revelado a tu vida como un padre amoroso que es, nos da siempre las opciones y nos dice, mira, aquí está delante de ti el bien, el mal, escoge, decide. Yo como padre, te sugiero que tomes el bien para que vivas tú y tu familia. Y todo lo que es el libro de Deuteronomio tiene distintos capítulos y versículos que nos explican las consecuencias de escoger un camino o de escoger el otro. O sea, Dios es claro, no es así como que escoge sin saber, sin que tú sepas lo que te va a venir al tomar un camino o el otro. No, Él detalla con mucha precisión las consecuencias de tomar esas decisiones, para el bien o para el mal. Y entonces, quiero hacer énfasis en estos dos regalos que Dios nos ha dado para que tú sepas que es algo que nos ha dado a todos por igual. Porque de pronto, ¿verdad? Decíamos que pudiéramos no sentirnos en las mismas condiciones que otras personas que pueden estar más favorecidas que nosotros o algunas menos favorecidas que nosotros. En cada uno de nosotros cuando nos comparamos con los demás, que es algo que no debemos hacer por este principio de que Dios nos da cosas. Ahora, ¿qué a todos, pero nos dio porciones diferentes? Y es a lo que vamos en esta siguiente imagen de estos regalos que Dios nos dio a todos, pero de manera y porciones distintas. Dios nos dio a todos talentos, dones y habilidades. Y hablando de tener una mejor versión de cada uno de nosotros, tiene que ver muchísimo con descubrir esos talentos, esos dones, esas habilidades. Y lo vamos a ver en Santiago 1:17. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Cada vez que tú veas a una persona que hace lo que hace, que tú dices, qué bárbaro, qué perfección, o sea, qué impresionantemente bien hecho está eso, ya sea un deportista, ya sea un político, ya sea un pintor. Supongo que también te ha pasado cuando has escuchado alguna obra musical así que dices, pero ¿cómo pudo crear esta música de la nada, verdad? Bueno, yo que soy fan de Yanni, cada vez que escucho sus piezas y sus conciertos, digo, qué impresión, qué don tan perfecto, ¿no? Igual puedes ver gente que tiene distintos dones, ¿no? En la fotografía, en las artes, en las ciencias, en todos los ámbitos de la vida humana, uno puede reconocer o sea, de a lo que se está refiriendo Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Sea que la persona reconozca que Dios le ha dado esos dones y talentos o no, Dios los ha dado. O sea, Él aquí aclara que Él es quien lo ha decidido dar y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, no lo quita porque este no me da las gracias, este no me lo reconoce. O sea, Dios los da y cada quien decide cómo usar ese don o ese talento, para bien o para mal, de sí mismo o de otros. Entonces, todos tenemos esos dones, pero no nos han sido a todos dados los mismos, ni nos han sido dados a todos por igual en cantidad, porque dice Romanos 12:4. Aquí habla de la capacidad, de que Dios al repartir esos dones y esos talentos nos los dio a cada quien según una capacidad que evidentemente el que nos diseñó sabe cuál es la que tenemos cada quien. Por eso no nos dio a todos la misma cantidad de habilidades, capacidades, dones o talentos. Aquí en Romanos 12:4 explica, dice, porque de tal manera o por qué, de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, voy a volver a leerlo para leerlo correctamente. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función.
Así nosotros, todos nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos somos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, cada uno de nosotros los utilicemos. Entonces Dios a todos nosotros nos ve como parte de su cuerpo y por lo tanto a cada quien nos dio una función y una asignación, como en este caso que él utiliza la metáfora del cuerpo. Sabemos que el ojo tiene una función, que el hígado tiene otra, que tenemos órganos externos, órganos internos, que el cabello tiene una función, las manos tienen otras, el aparato digestivo, el sistema nervioso, el sistema endocrino. O sea, Dios creó nuestros cuerpos dándole a cada quien una función y cada función es súper importante y vital. Entonces, el punto aquí, a lo que te quiero ir llevando con este desglose, es ir identificando qué tan importante es que podamos identificar cuál es mi don, cuál es mi talento, cuál es mi función, para qué fui creado. Y eso es algo que hoy en día encontramos que a las personas les cuesta mucho trabajo encontrar ello y también a los jóvenes, o sea, desde jóvenes hasta adultos, de pronto siguen respirando, amaneciendo y levantándose cada día sin tener claro esto que es tan vital, que es conocer qué parte del cuerpo de Cristo soy, qué función tengo, para qué estoy aquí, qué talentos tengo, y eso es lo que vamos a estar desglosando en este día. Y algo que también nos dio a todos Dios es una porción de fe. Y esa porción de fe que nos ha sido dado, cada quien también decide en qué creerla. Hay quien pone esa fe, ¿verdad?, en cosas externas como la astrología o tú qué signo eres, ¿no? Y cómo te va a ir hoy y cómo te va a ir mañana según cómo están alineados los astros. Hay quien tiene fe en untarse algo, hay quien tiene fe en cómo acomodar los muebles de su casa o el feng shui. Y hay quien tiene fe y por eso Dios te dice, la fe que te he dado, ponla en mí. O sea, tienes que utilizar, tenemos, si queremos, porque volvemos al punto de que Dios dice, si quieres, o sea, decide, pero yo te aconsejo que pongas la fe en mí. Dice Santiago 1:5, dice acá, todos tenemos fe y necesitamos utilizarla, ¿verdad? Dice Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A cada uno de nosotros nos ha dado una porción de fe y el punto es que esa fe nosotros la podemos incrementar, la podemos achicar o la podemos nulificar. O sea, nosotros decidimos con esa fe qué es lo que vamos a hacer. Dice acá la escritura que a todos nos fue dada una medida de fe. Romanos 12:3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros, que es lo que estás viendo aquí en estos regalos, que dice, sí nos dio a todos, todos tenemos un regalo, pero cuando lo abrimos, no todos tenemos una misma porción de esa fe. Y depende de cada uno de nosotros acrecentar esa fe o achicar esa fe, ejercitarla. Entonces depende exactamente de una decisión nuevamente, el uso en qué voy a poner mi fe y también el si la hago crecer o la nulifico o la estanco. Algo que pareciera la Biblia que no nos fue dada a todos por la redacción que tiene Santiago 1:5, y esos son elementos muy importantes que estoy desglosando porque si no nos queda claro esto, no tenemos, voy a decir como veíamos la primera imagen a la cual me voy a regresar, donde te hablaba del reto, el desafío. Estos pedacitos que ves aquí en esta imagen de los mosaicos, yo te estoy dando precisamente esos pedacitos de mosaicos con los cuales vamos a poder terminar de construir el rompecabezas de nuestra mejor versión. Por eso es que te estoy dando estos conceptos. Y te decía que de acuerdo a la palabra en Santiago 1:5 parece que no a todos nos fue dada la sabiduría, porque aquí no nos dice conforme a la sabiduría que a cada quien le fue repartida, ni nos dice
que a todos nos fue dada sabiduría conforme a nuestra capacidad. No es así, como lo dice. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una de las oraciones que yo te recomiendo que hagas toda la vida, todos los días de tu vida, es eso. Pide sabiduría para ti, para tu esposo, para tus hijos, para tu jefe, para tus padres, porque la sabiduría se vuelve algo indispensable, pues como dicen por ahí, para no estarnos tropezando con la misma piedra. Independientemente de nuestra condición, porque este tema sirve para mujeres solteras, para señoritas, para mujeres solas, para divorciadas, para casadas, para hijas, para madres, para abuelas y para hombres también. Entonces, la palabra de Dios es así. Sin embargo, obviamente estamos ahorita enfocándolo a un tema de mujeres y dice acá que quien crea que le haga falta sabiduría, yo soy la primera que digo, claro que me hace falta sabiduría, porque si no, no hubiera cometido tantos errores en el pasado y quiero mucha sabiduría para no cometer más o tantos errores en el futuro. O sea, por supuesto que la sabiduría es algo que pareciera la palabra que no nos fue dada a todos. Por eso dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, o sea, te das cuenta que te ha faltado sabiduría, pues quizás para un área específica de tu vida, no quiero decir que para toda, pídala a Dios, dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, coma, dice, y le será dada. O sea, tenemos que tener esa confianza porque además en este mismo versículo de Santiago 1:5 dice, pero pida con fe, y eso te lo subrayo, dice, no dudando nada. Donde Dios nos pide no dudar, precisamente es en este capítulo de la sabiduría. Donde está hablando de sabiduría, dice, si me la vas a pedir, si me la vas a pedir, si me vas a pedir sabiduría, pídemela con fe. No me pidas dudando, dice Dios. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Y termina diciendo este versículo que no crea aquel que tal haga, o sea, dudar, que conseguirá cosa alguna de parte de Dios. Entonces, si tú y yo queremos tener una mejor versión de nosotras mismas y necesitamos sabiduría porque de pronto no hemos podido, quizás hay áreas como madres que dices, híjole, sí necesito sabiduría para poder resolver tal o cual situación, o necesito sabiduría para poder decirle sí al hombre correcto. Por supuesto que necesitamos mucha sabiduría para tomar una decisión de vida como esa. Necesito sabiduría para saber qué amistades me son las más convenientes. Necesito sabiduría para escuchar la voz de mis autoridades. Necesito sabiduría para la empresa, para todas las áreas de nuestra vida. Entonces hay que ser muy específicos para pedirla y pedirla con fe, no dudando, porque si no, nos advierte aquí Dios que no vamos a recibir de Él absolutamente nada. Eso dice en Santiago 1:5. Y te decía de que Dios nos da a todos según nuestras capacidades, dice Romanos 12:4, porque de la manera que somos un cuerpo, nos dio a cada quien una función de acuerdo a nuestros talentos y de acuerdo a nuestras capacidades de administrar algo, así es que nos fue dado. Entonces, eso viene en Mateo 25:15. Aquí es una parábola donde Dios explica precisamente cómo hacer la repartición, ¿verdad? Por eso hay chistes y bromas de que dices, ay, llegó tarde a la repartición, de tal o cual cosa, ¿verdad? Porque sí, sí hay una repartición. Y dice Mateo 25:15, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Con eso te queda claro que, aunque es un ejemplo muy corto, pero es muy claro que a todos nos dio algo. A unos pocos, a otros regular y a otro mucho, pero a todos nos dio un talento. Dice, a cada uno, aquí es donde dice, a cada uno conforme a su capacidad. Eso hizo y luego dice, y se fue lejos. El que los dio, se fue. Y dice el versículo 19, después de mucho tiempo vino el Señor
de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Por eso el énfasis de este tiempo del cafecito de mujeres, decirte aprovechemos este tiempo de confinamiento, aprovechemos este tiempo en que hay que estar en casa muchísimo más horas que antes, y días y semanas, ya llevamos 2 meses así. Aprovechemos esto porque aquel que nos dio talentos, dones y habilidades nos va a pedir cuentas de ello. Entonces, no solo tú dices, bueno, pero es que ahorita yo no puedo utilizarlos. Sí, a lo mejor no los podemos utilizar porque quizás la condición no te lo permite, pero sí lo puedes ejercitar, sí puedes desarrollar, sí puedes estudiar, sí puedes profundizar, sí puedes prepararte, sí puedes aprender otro idioma, sí puedes aprender cocina, sí puedes aprender nutrición, sí puedes ejercitarte. O sea, hay cosas que este confinamiento no nos ha impedido, pero quizás nosotros no hemos decidido sacarle todo el provecho a este tiempo. Entonces, pues de ahí este deseo de acompañarte a este reto y a este desafío. Y hablábamos de que hay una fórmula para esto, hay una fórmula para hacer esta mejor versión. Y dice aquí, en la imagen que estás viendo, que esta fórmula es conocimiento más voluntad más proyecto de vida multiplicado por pasión. Y hoy que yo reflexionaba en ir desglosando estas fórmulas, dije, no vamos a desarrollar primero la parte de conocimiento y de voluntad si no tengo claro cuál es el proyecto de mi vida. Si tú y yo no tenemos claro eso, pues ¿cómo le agrego conocimiento y fuerza de voluntad si ni siquiera sé para dónde ir o en qué enfocar todo ese conocimiento, toda esa fuerza, toda esa energía, toda esa decisión, ¿verdad? Y para finalmente multiplicarla por pasión. La única forma es iniciar por el proyecto de vida. Y es aquí donde pongo estos dos conceptos de raíz de todos los males y raíz de todos los fracasos. Creo que la raíz de todos los males y la raíz de todos los fracasos tiene que ver con los puntos que vamos a comentar ahorita. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando nosotros lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, lo que hacemos en la familia, lo que sea, es por amor al dinero, dice que ahí nos van a venir todos los males y olvídese, cerramos la hoja, el capítulo y no hay nada más que hacer porque finalmente si ese es el motor, lo que está queriendo decir aquí la palabra es si ese es el motor de tu vida, no tiene sentido, ¿verdad? Todo va a salir mal. Por lo tanto, el proyecto de vida es muy importante que nosotros entendamos qué es lo que lo echa a perder o qué es inclusive lo que impide que se desarrolle en nosotros un proyecto de vida. Uno de ellos es la ignorancia. La ignorancia, la Biblia dice que la ignorancia es lo que mata a cada uno de nosotros. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, te decía hace rato, lo que no podemos entender no lo podemos memorizar, no lo podemos retener, no lo podemos poner por obra. Entonces, la ignorancia es algo, ser ignorantes en algo, en un campo, en un área que es vital según tu vida. Por ejemplo, si tú estás soltera y apenas vas a tomar elección de con quién casarte, si ese es tu proyecto, si eso es lo que tú deseas, pues hay principios, hay lineamientos que Dios ha dejado en su palabra con respecto a ello, que si tú eres ignorante, no despectivamente, quiero decir, ignoras los conceptos y regulaciones que Dios ha puesto para poder formar una familia, escoger una pareja, pues entonces nos va a ir mal. O si ya estás casada y tienes un matrimonio e ignoras lo que Dios me ha marcado aquí para que esa relación sea lo más sana, fructífera, feliz y lo ignoramos, pues la vamos a pasar mal. Y así como padres, como hijos, como abuelos, como empresarios. Todo eso viene en la Biblia. Por eso es tan importante que no seamos ignorantes y eso no nos lleve al fracaso o, como dice acá, a la raíz de los males. El otro aspecto es la desobediencia. O sea, Dios nos dice, aquí está las opciones, el bien y el mal, la bendición y la maldición, escoge.
Entonces, cada vez que a ti y a mí nos ha ido mal, tiene que ver en mucha medida con que hemos pasado por alto principios y regulaciones que Dios ha dejado claramente establecidas y que a lo mejor por no conocerla, pues se ha cumplido ese principio en derecho que dice que el desconocimiento de las leyes no nos exonera de su cumplimiento ni de sus consecuencias. Entonces tú te pasas un semáforo en rojo y no puedes decir, ay, es que yo no sabía que el rojo significaba ponerme en alto, ¿verdad? Pues lo siento, señora, ¿verdad? Pero ahí va la infracción. ¿Por qué? Porque el que no lo conozca no le exonera de su cumplimiento ni de sus consecuencias. Entonces, evidentemente, eso es un principio de las leyes de Dios. Y la otra cosa que nos impide poder hacer un proyecto de vida y por lo tanto trabajar en una mejor versión de mí misma, tiene que ver con el miedo. O sea, el miedo claramente, y lo platicamos la sesión anterior, el miedo, dice la Escritura, que trae en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Porque también la Escritura dice que el amor cubre multitud de faltas. Entonces tú y yo estamos llenos de faltas, entonces necesitamos que el amor de Dios nos inunde. Ya ese es otro tema que trataremos un poco más adelante, el tema de saberse amado, de lo que implica saberse amado, y ese amor lo necesitamos, pero si nosotros sentimos miedo, quiere decir que no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. Y de alguna manera u otras, todos, mientras estemos vivos, podemos ser perfeccionados y por lo tanto ir sacando al miedo de nuestras vidas. Y cada vez que sentimos miedo, tenemos que correr en oración a dejarlo ahí en el Padre, a confesarlo, a pedir, ¿verdad? Que todo argumento que ese miedo pueda levantar sea quitado, dado que lo estamos confesando delante de Dios, y entonces el adversario no tiene manera de que eso traiga castigo. Como dice la Escritura, que el miedo trae en sí mismo castigo, sí, si es un miedo que no confieso, si es un miedo que quiero ocultar, si es un miedo que alimento, ¿verdad? Nosotros hoy más que nunca tenemos que desechar todo miedo y ya sabemos cómo. Y si no, como te decía, quedo a tus órdenes en el teléfono que vas a tener ahí al final para que tú me puedas exponer tu situación y con todo gusto te podemos ayudar si tú quieres. Entonces, es muy importante huir de la desobediencia, porque una vez que nosotros tenemos el conocimiento de estas disposiciones de Dios, fíjate lo que dice Deuteronomio 28, 1, 3. Dice, acontecerá, te dice Dios, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Yo te invito a que tú leas Deuteronomio 28 completo, porque es uno de los versículos más hermosos y poderosos donde Dios nos está dando este libre albedrío y nos repite, nos detalla o desglosa con toda puntualidad lo que pasa si escogemos un camino o escogemos el otro. Y aquí resalto el positivo. Ya el negativo tú lo lees y ves todo lo que viene a quien decide desobedecer los principios de Dios. Y dice, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. O sea, a mí esto me encanta porque me hace pensar, me hace visualizar que hay un montón de bendiciones que te andan persiguiendo. O sea, que tú te mueves para acá ¿y dónde estará fulanito, menganita? Porque esta bendición es para él y lo ando persiguiendo y no puedo parar, dice esa bendición, hasta que lo alcanzo, hasta que lo atrapo. Mucha gente sin Dios dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, persiguiendo la chuleta, ¿verdad? Cuando no estamos bajo la bendición de Dios, nosotros tenemos que andar persiguiendo pues el trabajo, persiguiendo la chamba, persiguiendo a la muchacha, persiguiendo al chavo, persiguiendo que no me corran, persiguiendo las cosas. Pero no, cuando nosotros decidimos ponernos en la posición de Deuteronomio 28.1, que son las bendiciones de la obediencia, por eso te decía que en esto de la raíz de todos los males, te desglosé 4 puntos, no digo que sean todos, pero por efectos de practicidad te puse estos 4, el amor al dinero, la ignorancia, la desobediencia y el miedo. Estas 4 cosas nos traen mucho mal,
¿verdad? Pero si nosotros decidimos obedecer y todo lo demás que te he puesto, las bendiciones te van a alcanzar, ¿verdad? Te van a perseguir y como dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, todos tú y yo somos perseguidos, tenemos persecución por el que dice la palabra en el Salmo 23 que nos persiguen el bien y la misericordia, que siempre nos están acompañando. Entonces, en la raíz de todos los fracasos, aquí quiero acotar a las comparaciones. Cuando tú comparas tu talento con el de otros, tus dones con el de otro, tus resultados en pocas palabras, y tú dices, ay, es que fulanita ya se casó, ay, es que fulanito ya encontró su pareja, ay, ese perenganito sí pudo entrar a la universidad, o ay, fulanita ya se construyó su propia casa, o fulanito ya consiguió carro, o perenganito inclusive ya cambió a un carro nuevo, por hablar de cuestiones. Y fulanito pues ya se embarazó y yo las comparaciones nos hacen daño y son totalmente dañinas y diabólicas porque dice la escritura que a cada quien nos es dado conforme a lo que Dios decide que es mejor para nosotros y conforme a los talentos que podemos administrar. O sea, no tenemos nada, más bien no carecemos de nada que Dios considere que nos esté haciendo falta, por lo menos hasta el día de hoy. Y si hay cosas que tú estás esperando de parte de Dios, este es el tiempo muy especial que Dios ha abierto para que nosotros nos acerquemos a Él confiadamente, como dice la Escritura, y busquemos alcanzar esos galardones, esas bendiciones que nos andan persiguiendo y que conforme a Deuteronomio 28:1 dice que nos alcanzarán. Entonces, algo que nos trae fracaso son las comparaciones, el no entender la soberanía de Dios, porque aquí hay un principio que es sumamente importante, que tiene que ver precisamente con entender que Dios es soberano. Tú y yo nos podemos preparar, tú y yo podemos hacer planes, tú dices, yo quiero hacer esta mejor versión de mí, quiero bajar de peso, quiero ser mejor esposa, quiero ser mejor hija, quiero ser mejor madre, quiero ser mejor profesionista, todo lo que tú quieras, quiero leer más la Biblia, todos los planes que tú y yo podamos hacer, dice Santiago 4:13. Está muy bien, planea todo lo que quieras, pero siempre, siempre tenemos que decir si Dios quiere. Santiago 4:13 dice, no os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora, ¿verdad? Los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, ¿verdad? ¿Cuántos no estuvimos en enero y febrero diciendo, haciendo planes y llegó esa contingencia y dijo, hasta aquí, ¿verdad? Un stop, por lo menos una pausa y todo se quedó ahora sí que congelado, por lo menos por un tiempo. Dice acá, cuando no sabéis lo que será mañana, o sea, no hagan eso porque no sabemos lo que será mañana, dice, porque ¿qué es nuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de eso, deben decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, ¿verdad? Esa es la manera en que nosotros tenemos que hablar siempre, si Dios quiere. Oye, nos vemos mañana, si Dios quiere. Hoy vamos a hacer esto, si Dios quiere. Santiago 4:13 es uno de los principios muy importantes para entender la soberanía de Dios, ¿verdad? Jeremías 18:1-6 es un versículo, un capítulo bellísimo que habla de lo que es el barro y el alfarero, ¿verdad? Cómo el pensar que el barro, ¿verdad? El Señor está haciendo ahí una taza y de pronto no le gustó y decide deshacerla y hacer otra, ¿no? Que cómo podría la taza de barro decirle, hey, ¿qué estás haciendo, no? Al alfarero, ¿por qué me hiciste así, no? ¿Por qué me hiciste de esta otra forma? Ahí nos hace muy claro el que quien nos forma y quien decide con lo que venimos equipados a la tierra es nuestro Padre Celestial y lo que Él decidió está muy bien decidido, está muy bien escogido y por lo tanto hay que confiar en ello y agradecerlo. La porción que te ha tocado en la condición que hoy estés, soltera, casada, viuda, divorciada, por entrar a la universidad, estudiando, recién graduado, tu trabajo, con hijos, sin hijos,
con dinero, sin dinero, en la condición en la que hoy estés. Sabe que Dios tiene pensado para ti cosas maravillosas, cosas impresionantes y que de Él depende absolutamente todo. Nosotros vamos a hacer lo natural siempre, nuestro mayor esfuerzo, nuestra milla extra, nuestra mejor versión en lo natural para que Dios en ello haga lo sobrenatural. Entonces, esa parte es muy, muy importante. Lo que ahora vamos a continuar ya para terminar es precisamente ese proyecto de vida. Ese proyecto de vida tiene que ver, dices, es que yo no sé todavía a qué me quiero dedicar, yo no sé si me quiero casar, yo no sé si quiero tener hijos, yo no sé, por distintas razones, porque estés muy joven o porque te sientas que ya no estás tan joven. Hay tantos motivos por los que uno de pronto tiene dudas o incertidumbres hacia qué camino tomar. Y yo te voy a dar aquí algunos elementos para ayudarte a escoger ese proyecto de vida. Ese proyecto de vida tiene que ver con algo que tiene que ver con tu felicidad, que tiene que ver con tu capacidad de sentirte feliz. O sea, la asignación que te ha dado está relacionado o está escondida o está envuelta en cosas que te hagan feliz, que cuando tú las piensas, que cuando tú te las imaginas, tú te emocionas y dices, sí, sí quiero tener eso, sí, sí quiero que eso sea para mí. Está escondido en algo que tú ames, está escondido ese proyecto de vida, misión, propósito, en algo que tú disfrutes y está escondido también en algo que tú puedas a los demás. La escritura en Hechos 20:35 dice que nada nos puede dar más felicidad que dar. Y aquí ves y puedes comprender a las abuelitas cuando vas a su casa que no te dejan salir si no te dieron algo, ¿verdad? No se sienten en paz si no te dieron algo y especialmente de comer. Entonces, no hay nada que produzca más felicidad que dar. Y dice Hechos 20:35, dice, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nosotros damos, nosotros nos convertimos en un canal, en un conducto, como en una manguera, ¿verdad? Que quiere dar, y entonces por lo tanto dice Dios, ahí tengo que poner bendición, porque esta persona va a dar y la va a repartir. O sea, lo que yo le dé lo va a compartir con otros, lo va a multiplicar y por lo tanto ese es el talento que tienes que desarrollar. Aquello que tú le quieras dar a otros, aquello que te cause muchísima alegría y aquello que tú disfrutes. Aquí es donde tú tienes que buscar, quizás que el amar es una de las cosas que más alegría nos da. Amar a una persona, a una familia, amar al trabajo. ¿Verdad? Una de las cosas que también da muchísima satisfacción es un trabajo bien hecho, un trabajo bien logrado. Es donde la persona desarrolla esos talentos, desarrolla esas virtudes y encuentra en el trabajo no solo el desarrollar sus propios talentos, sino también el dar a otros pues frutos de ese trabajo, provecho de ese trabajo. Entonces, por ahí vamos definiendo principios muy importantes para dejarte pensando toda esta semana, para dejarte analizando con todo detalle si es que no tienes claro tu proyecto de vida. Quizás tú tienes muy claro cuál es tu propósito y entonces sí, en las siguientes sesiones, cuando desarrollemos lo que es conocimiento y voluntad y pasión, pues tú ya sabes para dónde. Esa es la intención de haber metido hoy este elemento de la fórmula, el proyecto de vida, para que tengamos primeramente eso muy, muy claro. Muy bien, y para terminar esta sección donde te dejo pensando acerca del proyecto de tu vida, ¿cuál es? ¿Verdad? ¿Cuál es a lo que tú te quieres dedicar? ¿En qué ámbitos te quieres desarrollar? Como madre, como esposa, como hija, como estudiante, como profesionista, como ser humano, ¿verdad? Porque dices, no, es que yo quiero bajar de peso, quiero marcarme los músculos, quiero sacar una mejor versión de mí en lo físico y eso no está mal.
quiero tener una mayor salud, quiero cuidar mi alimentación y también es muy, muy válido y bueno que tú quieras esa versión mejor de ti, empezar por ti misma. Dices, eso no tan solo es válido, sino además también muy sano. Dices, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si yo quiero inspirar a quienes viven a mi alrededor, cuales sean los miembros de tu familia o simplemente a ti misma, me quiero inspirar, me quiero motivar, quiero estar mejor de salud, es un excelente proyecto, porque no estamos hablando solo de un proyecto de vida global, sino un proyecto específico a lo mejor con el que tú quieras arrancar esta mejor versión, ¿verdad? Por eso esta primera imagen que viene llenitita de cuadritos, tú lo veas como un proceso largo. Y cuando yo les digo a las personas que es un proceso largo, les digo que es un proyecto para toda la vida. Estar edificándonos es un proyecto de toda la vida. Estar sacando una mejor versión de ti misma es un trabajo, reto, desafío o proyecto, como le quieras llamar, de toda la vida. No importa dónde estés y hasta dónde llegues, siempre podrás ser mejor. La palabra dice que todos podemos ser perfeccionados. Así que te quiero dejar con esta inyección de fe. Quiero desafiar tus preguntas para Dios, porque Primera de Corintios 2:9 nos hace que nos vuele la cabeza cuando en la Escritura dice, antes bien, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, que ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces quizás hoy tú y yo podemos tener una idea de lo que queremos alcanzar, de cuál sería nuestra mejor versión. ¿Cuál es? Yo le llamo, o a veces he hecho este ejercicio poniéndole que es mi escena ideal. ¿Cuál sería mi escena ideal? Pues mi escena ideal sería tener esto, hacer esto, estar en tal lugar y estos y estos y estos objetivos. Entonces, imagínate que a los que aman a Dios, o sea, tú nada más preocúpate por ser de los que aman a Dios, que significa los que obedecen a Dios, porque como él dice, de lengua no quiero nada, a mí de hechos. Entonces, cuando nosotros de hecho le amamos y de boca o de lengua también, eso está genial, pero es que tenga el sustento de los hechos. Cuando nosotros le amamos, dice acá que Él tiene preparadas cosas que nadie ha visto, que ojo no ha visto, dice, ni que oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre. Quiere decir que nadie se las ha imaginado, son las que Dios tiene preparado. Dice que ha preparado, o sea, ha preparado para ti cosas increíbles. Para ti y para mí ha preparado cosas impresionantes. Cosas que no nos hemos podido imaginar. Cuando dice que no ha subido a corazón de hombres, que no nos las hemos podido imaginar. Entonces, eso es súper emocionante. Es como cuando tu papá te dice, tengo un regalo para ti y es espectacular. Y es algo que te va a impresionar. Entonces, uno está así como que, ¿cuándo me lo das? ¿Verdad? O sea, que les va súper encantar. ¿No? O sea, ¿a dónde vamos a ir? Es algo que tú quieres descubrir. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que Él ha preparado para ti que le amas? Asegúrate solo de amarlo, de hecho. Y eso es otro capítulo de otro tema. Pero aquí dice en Romanos 1:17 que el justo por la fe vivirá. Yo estoy tratando de inspirarte fe, estoy tratando de inyectarte fe, de decirte que en medio de tantas noticias negativas, de tanta información que ha saturado, pues muchas mujeres me han llamado, me han comentado sus circunstancias, su situación y dices, ya no puedo con tanta información. O sea, información de tantas cosas que se están diciendo actualmente, de tantas personas que la están pasando mal y de tantas situaciones que dices, yo no estoy mal, pero el solo hecho de oír, ¿verdad? Que a tantas personas le están pasando X o Y situaciones, ya te pone mal. Y dices, ah, caramba. Entonces, no estás mal, pero el oír de los demás te pone mal. Claro,
porque dice la Escritura que la fe viene por el oír. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos. Tenemos que tener mucho cuidado de las conversaciones que tenemos. Tenemos que tener mucho cuidado de aquellas personas que meten cosas en nuestra mente, en nuestro oído. Y entonces Hebreos 10:37 te lo dice más claro. Dice, más el justo por la fe vivirá. Tú y yo tenemos que tener todos los días no solo algo que esperar, tenemos que tener algo espectacular que esperar porque proviene de Dios, no proviene de tu esposo, no proviene de tu jefe, no proviene del vecino, no proviene del gobierno, no proviene de tus hijos, no proviene de nada natural ni humano, proviene de Dios, quien es sobrenatural. Y entonces dice aquí, y si retrocediere, no agradará mi alma. Si tú y yo retrocedemos en esa fe, nos estamos perdiendo de agradar a aquel que tiene preparadas cosas maravillosas para ti, para mí. Entonces yo te quiero dejar en esta noche con este pendiente de trabajar tu proyecto de vida. Y si ya lo tienes, de definirlo, de pulirlo, de detallarlo, de afinarlo, para nuestra siguiente semana podamos seguir edificando las siguientes porciones de este rompecabezas llamado Tu Mejor Versión. Así que te dejo mis datos. Yo soy Olga Romero, estoy para servirte y en todo aquello que tú puedas necesitar. Y sobre todo, animarte y llenarte de fe, que es una de las herramientas más importantes para salir adelante que Dios nos ha dado. Así que te bendigo, que pases bonita noche. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirme llegar hasta ti y nos vemos muy pronto. Que Dios te bendiga.